Bueno, vamos a comenzar con el capítulo número 3 de traslado aeromédico, conocimientos aeronáuticos. Bueno, en este capítulo vamos a hablar específicamente de lo que son las aeronaves, sus componentes, sus partes y tipo de aeronave que podemos encontrar en el mundo de la aviación. Bueno, las definiciones, sabemos por lo expuesto anteriormente que el Código Aeronáutico de la Nación define el término aeronave como los aparatos, mecanismos que puedan circular en el espacio aéreo y que sean aptos para transportar personas o cosas. También van a sumar el término aerodino, que es, digamos, el término técnico para cualquier tipo de aeronave que exista en el mundo. Bueno, vamos a ver los componentes principales y su función. Toda aeronave, independientemente de su tamaño, diseño o función para lo que ha sido construida y tipo de motor que la provea, su acción o empuje cuenta principalmente con componentes en común. Estas son las clasificaciones de aeronaves que vamos a encontrar en este capítulo. Tenemos las aeronaves de pasajeros, que son las conocidas, los Boeing, Airbus, Embraer, son los que más se ven en Argentina. Las aeronaves de enlace regional, que por ahí pueden llegar a ser jets más pequeños o turbohélices más pequeños. La aviación en general, esto abarca lo que son aeronaves tipo Learjet o Citation o turbohélices, Kinect. Hay varios fabricantes, varias marcas en el mundo, que son aviones de mediano porte, son los utilizados generalmente para las evacuaciones médicas. Aeronave de negocio corporativa, que también comprende el capítulo que vimos recién. Las aeronaves de carga, que ya son aeronaves más pesadas, aeronaves que tienen las aeronaves de carga, decíamos que son aeronaves más pesadas, la mayoría son turbohélices también, son, digamos, con configuración sin asientos para poder transportar carga o equipos o otras aeronaves a veces. Después están las aeronaves militares, que son las que vemos, digamos, que tiene la Fuerza Aérea o el Ejército, y los helicópteros. Y el resto ya comprende otro tipo de aeronaves que pueden ser ala deltas o distintos tipos de aerodinos que pueden estar en los aeroclubes generalmente. Bueno, acá vemos. Como decíamos, esto es una aeronave tipo comercial. Lo que estamos viendo acá en la foto es un Boeing 737-700. Son aeronaves, digamos, consideradas de mediano porte. Lo que define el porte, que sea mediano o pesado, es el peso máximo de despegue. Esta es una aeronave de mediano porte que puede transportar hasta 180 pasajeros dependiendo de las configuraciones. Son utilizadas generalmente para aviación comercial, traslado de pasajeros, aunque también las podemos encontrar en carga, llevando carga. Ahí vemos, por ejemplo, la configuración de un 737-300 y un 747-400 para que vean las diferencias. Por ejemplo, un 737 configurado para 150 pasajeros. Hoy ya esta versión ya no vuela más. Hoy las versiones ya son 700, 800 o 900 que cargan hasta 200 pasajeros. Esta versión del 300 ya quedó obsoleta. Después tenemos el 747, que es conocido como el Jumbo, que es el avión que tiene un piso y medio, que este avión hoy por hoy está cerca de los 500 pasajeros. Después vemos las que hablábamos, que son las de enlace regional, que son los turbohélices. Son aviones, digamos, a turbina, pero que la turbina empuja una hélice. Estos ya son aviones de configuración de 20 asientos o directamente carga o evacuación sanitaria aérea. Y después vemos las de aviación general, que son las que encontramos en los aeroclubes, que son aeronaves, esto que estamos viendo acá es una aeronave Cessna. ¿Mm? La que vimos anteriormente es un Metroliner se llama esa aeronave que vimos acá. Estos son de fabricación sueca, europea. También se fabrican en Estados Unidos por la fábrica Fairchild. Y esto es Cessna, que también es estadounidense, que son aviones, digamos, cuatriplazas, el piloto y tres pasajeros. Y bueno, se utilizan, digamos, para vuelo recreativo, vuelo de turismo.
a veces llevar un poco de carga. Acá vemos un bimotor a hélice también de Cessna, esto es un Cessna 310, que pueden llegar a ser presurizadas porque pueden llegar a subir un poquito más. Estas sí se pueden llegar a usar para evacuación sanitaria, se configura la parte de atrás con una camilla y utilizarse para evacuaciones, o configuración ejecutiva o carga. Acá vemos una aeronave de carga pesada, esto es un McDonnell Douglas MD-11. Este tipo de aeronave se puede configurar para pasajeros o directamente para cargas. ¿Cómo sabemos que es para cargas? Porque acá vemos que no cuenta con ventanilla para los pasajeros, las tiene bloqueadas y vemos que tiene un portón de carga que se hacen especialmente para que ingrese la carga dentro de la aeronave. Acá vemos algunas aeronaves militares que pueden ser, digamos, turbohélices, pueden ser jet, como esto que vemos acá abajo, o aeronaves también pistoneras, como las que habíamos antes, pero que están destinadas a reconocimiento, etcétera, o traslado de militares. Acá vemos las familias de helicópteros, distintos tipos de helicópteros. Vemos primero uno que es militar, uno que es civil, y acá vemos uno que puede ser mixto, uso militar o civil. Y estos son las otras aeronaves que hablábamos antes, que son a lo mejor ultralivianos como este, o globos, o ala delta, o todo objeto que vuele, básicamente. Vamos a ver ahora las partes fijas que tienen todas las aeronaves. Esto, absolutamente todas las aeronaves van a contar, lógicamente, con, estas partes, digamos, si no, no pueden volar. Primero tenemos lo que es el fuselaje completo, el caño del fuselaje completo, las alas, obviamente, necesitan las alas para volar, la cola, la cola, la parte móvil de la cola, que es el radar de cola, los elevadores, que tienen que ser dos, con sus partes móviles, que son estas, y en las alas los flaps hipersustentadores, que en este caso este avión tiene adelante y atrás. Esas son las partes fijas que necesita un avión para poder volar. Vemos los distintos recubrimientos que tiene por dentro. Esto es una radiografía, digamos, de un fuselaje. Vemos que cuenta con largueros transversalmente. Tienen los pisos de la cabina, generalmente, si son cargueros, vienen reforzados. Tienen las costillas, están divididos en varias costillas. Es como si fueran costillas y vértebras que tienen. Y los recubrimientos. Vamos a ver ahora la estructura de las alas. Las alas también tienen un recubrimiento tipo costillas de manera transversal y posterior los distintos largueros que van en sentido como es el ala, y ahí dentro se almacenan los tanques de combustible, que también los tanques de combustible tienen sus costillas para que no cree ola el combustible a medida que el avión se va moviendo. Acá vemos que están las partes móviles, que son los flaps y los alerones. Bueno, lo que vamos a ver acá es un poquito una breve reseña de lo que es el por qué vuela un ala. Esto que estamos viendo acá es un ala dibujada, digamos, de manera, viéndola de costado, bien de costado. O sea, el fuselaje estaría en este sentido, así. Entonces, nos muestra bien el ala vista de perfil, el perfil alar, que vemos que cuenta con un borde de ataque, que es la parte de adelante del ala, un borde de fuga o borde de salida, que es la parte de atrás, y cuenta con una cuerda media, se llama, que es la cuerda media, es la que va, digamos, del borde de ataque al borde de fuga. Esa medida, la cuerda media, es la que va a determinar la sustentación que va a tener la aeronave. Por eso van a ver que hay aeronaves con alas más anchas, más largas, eh, orientadas hacia adelante, orientadas en línea recta, orientadas hacia atrás. Todo eso son los que van a determinar la performance aerodinámica de velocidades que va a tener ese avión. Después la parte de abajo es el intra 2 y la parte de arriba es el extra 2. Acá lo que sucede cuando el ala, vemos el flujo laminar, que este flujo que está acá es el flujo de aire, cuando choca contra el borde de ataque, crea una corriente de aire que lo que realiza es dividirse en dos las partículas, se dividen y se van por el intra 2 y por el extra 2. La del extra 2 al recorrer
más camino por arriba, que vemos que es curvo y es más largo que el camino que recorren las partículas del intra-2, crean un cambio adiabático, o sea, se calientan y al calentarse pierden, digamos, compresión y crean sustentación hacia arriba. Mientras que las partículas de abajo, la del intra-2, crean presión y empujan el ala hacia arriba. Eso hace que el avión vuele a una velocidad determinada. El estabilizador y los empenajes, que es los que estábamos viendo antes, este es el estabilizador vertical, la cola, que tiene su parte móvil, que lo que hace es aleta movida por pedales desde la cabina, se mueven de derecha a izquierda y hacen que la nariz del avión se mueva en el aire de derecha a izquierda. Después vemos abajo los dos empenajes horizontales, que son los que van a hacer que el avión suba y baje su nariz, con los elevadores que están colocados en la parte trasera, que se mueven con el comando cuando el piloto acciona para adelante o para atrás el comando desde la cabina. Los mandos de vuelos primarios que vamos a ver en una cabina son los alerones, que crean el alabeo del mismo, el timón de profundidad, que son los que crean el cabeceo, o sea, arriba y abajo, y el timón de dirección, que es el que se maneja con los pedales, que crea la guiñada. Los secundarios son los flaps, los slats y los spoilers, que son los que veíamos que están en el ala, que se guardan dentro del ala, eso el piloto puede guardarlos o sacarlos para poder volar a menor velocidad, que se utiliza solo para despegue y aterrizaje. Acá vemos los alerones, que son los que se mueven desde el comando cuando el piloto mueve derecha a izquierda desde la cabina al comando de vuelo y hace que el avión doble derecha a izquierda. Esos son los alerones, que son partes móviles. Y como habíamos hablado antes, el de dirección, que se movía con los pedales, y el de profundidad, que se mueve con el timón hacia adelante y hacia atrás. Acá tenemos una demostración de lo que veníamos viendo. Fíjense que en esta animación muestra que cuando el alerón, el piloto mueve el comando hacia la izquierda, el alerón izquierdo baja y el alerón derecho sube. Eso hace que el avión vire a la izquierda y hacia el otro lado el mismo efecto. Ahí vemos el timón de profundidad, que cuando el piloto empuja o tira de timón de profundidad, los timones que están los alerones que están en la cola se mueven al mismo tiempo, haciendo que la nariz del avión suba o baje. Y el de dirección, que se maneja con los pedales que están en cabina, que mueven el rudder de cola que está atrás, que es una sola superficie, y hace que el avión haga esta guiñada hacia la derecha e izquierda. Esto se usa cuando el avión necesita virar para no generarle tanta carga al viraje. Se vira, digamos, con el comando y un poquito con el pedal. Los mandos de vuelo secundarios, los flaps o los slats o los spoilers, que son lo que generalmente encontramos en la aeronave, son todos operables desde la cabina y son todos retráctiles, o sea que se guardan dentro del ala cuando no se utilizan. Recordamos que se utilizan solamente en situación de despegue o aterrizaje. Bueno, como muestra acá la gráfica, estos son los flaps, estos son los slats, que salen siempre del borde de ataque de las alas, y los spoilers, que se utilizan para frenar el avión en tierra o en el aire, disminuir un poco la velocidad. En algunos modelos de aviones tenemos estas aletas que están en la puntita de las alas, que se llaman winglets, que es lo que eh, logran con ese diseño es una mejor performance y un menor consumo de combustible. Aquí vemos los flaps desplegados en una aeronave que está haciendo un vuelo lento porque estará por aterrizar, entonces se desplegan y después posterior se retraen para lograr mayor velocidad. Se van bajando en distinto tipo de grados, el piloto lo puede comandar desde la cabina.
Acá vemos los que veíamos que en algunas versiones aparecen en el borde de ataque del ala, o sea, en la parte delantera del ala, que también son retráctiles, se acomodan después con el mismo borde de ataque y lo que hacen estos dispositivos es poder hacer un vuelo más lento, a menor velocidad, mayor ángulo de ataque del ala, como se ve acá, y que lo hipersustente. Y los aerofrenos, los spoilers, que se usan en tierra para frenar el avión, con estos chapones que salen del ala, comandado de la cabina, pero también se utilizan en vuelo para disminuir un poco la velocidad en la aproximación. Vamos a hablar un poco de los compensadores. El compensador también se maneja desde la cabina, pueden ser eléctricos o manuales. Lo que hacen es mover un pequeño tap, una pequeña letita que se encuentra a veces en el ala, a veces en el estabilizador vertical y a veces en los alerones. Eso depende mucho del porte de la aeronave y de las velocidades que maneje. En la aviación general lo vamos a encontrar generalmente en el timón de profundidad. Esa aletita lo que se hace es moverse directamente para arriba y para abajo, haciendo que la presión sobre los comandos sea menor y el avión vuele un poco más estable. Es básicamente el uso que tienen, para eso sirve. Acá vemos lo que hablábamos antes de los winglets, que lo que crean es una corriente de vórtice mucho menor a si no lo tuviera, y haciendo que el consumo de combustible sea menor y que la performance del avión sea mejor. Esos son opcionales en algunos modelos de aviones. Los trenes de aterrizajes, dependiendo del peso de la aeronave, va a depender los neumáticos. Los neumáticos van inflados con aire a tantos PSI. Son cubiertas, digamos, especiales para la aeronave. Son de Kevlar, que es lo mismo que lo que se hace en los chalecos antibala, para que tengan alta duración. De todas maneras, las ruedas se desinflan, se pinchan y se gastan, igual que la de los autos. Acá vemos eh, el tren principal, que es el que está debajo generalmente de la panza, y el tren de nariz, que en algunas aeronaves es de una sola rueda, en otras aeronaves de dos ruedas, lo mismo los principales, eso depende del porte de la aeronave. Y el de nariz tiene un sistema dentro del tren de aterrizaje que se puede mover de derecha a izquierda, comandado a veces desde una palanquita en la cabina o en aviones más chicos con los mismos pedales que tiene el piloto. Entonces con eso lo puede mover en tierra como si fuera un auto. Aquí vemos la diferencia entre un tren triciclo, que es la mayoría, el 80% de la aeronave moderna o 90% de las aeronaves modernas cuenta con este tipo de tren, salvo las aeronaves modernas que se usan para fumigar, que cuentan con el tren convencional, que son dos ruedas, no tiene rueda de nariz y tiene una rueda pequeña en la cola. La función es la misma, lo que cambia es, digamos, cómo queda posado el avión y cómo se vuela. Esto es un avión ya antiguo y esto es un avión moderno, pero de todas maneras este tren lo van a ver en aviones modernos, por ejemplo, de fumigación. Acá vemos un tren fijo que no es retráctil, que no se guarda, como por ejemplo la aeronave de los aeroclubes. Y acá vemos el tren de un avión de pasajeros que tiene lo que es la bahía del tren de aterrizaje acá adentro, que es donde la rueda se mete, queda guardada durante el vuelo. Distintas partes de las líneas hidráulicas, del tren, las bisagras, las puertas, los frenos. Los frenos son tipo ABS, anti-skid, o sea que para que no derrapen, los mismos, digamos, los autos, el ABS se inventó en los autos por los aviones. Primero fue en los aviones y posterior se implementó en la industria automotriz. Tienen también sistema anti-skid y ABS. Lo que hace es que la rueda no se frene y quede trabada, sino que se vaya moviendo a poco a medida que el piloto presiona el freno de golpe. Acá vemos las llantas, acá vemos un poco las zonas de riesgo de los trenes de aterrizaje. Los trenes de aterrizaje por ahí, cuando tocan muy fuerte, que lanzan humo,
o se aprietan los frenos muy fuerte, pueden tender a prenderse fuego, por eso muchos aviones están equipados con termómetros de ruedas dentro de la cabina, que tienen sus limitaciones. Ahora vamos a hablar un poco de lo que son los motores que vamos a encontrar en distintos tipos de aeronaves. Bueno, vamos a hablar un poco ahora de los motores, de los grupos motopropulsores que traen las aeronaves. Nosotros vamos a encontrar en la aviación tres tipos de motores. Inicialmente, los motores pistoneros, que son con los que se arrancó la motorización de la aviación. Esto es un sistema de pistones que lo que hace a través de un eje es mover una hélice. Posterior a eso vinieron los jet, que el jet por la turbina o turborreactor lo que hace es, a través de distintas etapas de compresión de aire, empujar aire caliente hacia atrás. Y posterior a eso aparecieron los turbohélices, que es el mismo sistema de la turbina, pero en lugar de empujar el aire caliente, mueven un eje que mueve una hélice. Acá vemos motor antiguo, digamos, en la primera imagen, lo que es un motor radial, se llaman, pistoneros, que lo que hacían mediante explosión, mover el eje que mueve la hélice. Posteriormente empezaron a aparecer los motores en B, y distintos tipos de motores más modernos para mover la hélice. Pero esta es una imagen de lo que eran inicialmente. Y acá vemos una turbina, que es un turbojet, que lo que hace es tomar aire, comprimirlo, digamos, en distintas etapas de álabes a ese aire, pasarlos por una cámara de combustión, como vemos acá, y posterior expulsarlo como aire caliente para que origine movimiento hacia adelante. Estas son turbinas axiales, se llaman. Acá muestra un poco el motor de explosión, de 7 cilindros, 4 tiempos. Estos ya obviamente no existen más. Y acá vemos el turborreactor, la fuerza que tiene que originar, digamos, para poder moverlo según el peso de la aeronave. Cuanto más peso tiene la aeronave, más grande tiene que ser la turbina, lógicamente. Acá hay una pequeña radiografía de lo que es la turbina. Acá, como vemos, las distintas etapas de compresión, el álave principal, el eje, las cámaras de combustión y la turbina y los escapes. Algunas ventajas y desventajas de la misma, pero en aviación moderna hoy tenemos que hablar de que todas las aeronaves están equipadas con el turbofan, que antiguamente era la turbina y hoy es el turbofan, que es un poquito más ancha, menos ruidosa, menos consuma de combustible. Sabemos el turbofan, las distintas etapas, lo vamos a encontrar generalmente en aeronaves comerciales o de carga o aviones ejecutivos. Las ventajas y desventajas del mismo. Acá una pequeña reseña de seguridad de lo que es una zona de succión por motor, cuánto hay que más o menos permanecer alejado. Acá vemos que la señalización marca en el piso cómo mantenerse alejado de una zona de succión y según el modelo de avión a cuántos metros, digamos, hay que mantenerse si el motor se encuentra a ralentí para no correr ningún riesgo. Acá muestra también un poco las zonas de riesgo. Fíjense que, por ejemplo, un cuatrimotor como un Jumbo, obviamente el chorro es mucho más poderoso que un bimotor como un Boeing 737. Y después modelos como, por ejemplo, el CRJ o el McDonnell Douglas, que lo tienen posicionados o montados en la cola y no en las alas. Tiene un chorro más parejo, pero también, digamos, tiene su cierta acción de medida para alejarse. Obviamente las tres aeronaves son una más chica que la otra.
Por ende, los motores tienen menos empuje y menos riesgo de tirar algo que se encuentre por detrás por el chorro de la turbina. Y acá vemos el turbohélice, que es lo que estábamos hablando recién, que es básicamente el principio de la turbina, de compresión, pero que mueven un eje que mueve la hélice. Estos son más económicos, mucho menos consumo de combustible, pero pueden ir en aviones de no tan gran porte, ya que crean mucha resistencia por parte de la hélice al avance de la aeronave. No pueden volar muy rápido. Actualmente las hélices que se encuentran en las aeronaves más modernas turbohélices vienen de manera similar, se llama esto, son hélices curvas que crean menos resistencia al avance y crean mucho menos consumo. Acá vemos un turbohélice antiguo, un turbohélice ya bastante antiguo, que como vemos las hélices crean una gran resistencia parásita al avance de la aeronave, por eso no pueden volar tan rápido. Y también crean un gran chorro, digamos, por detrás, instrucción por delante, para tener en cuenta en la seguridad del mismo. Acá vemos un turboyaft, que estos ya directamente no se encuentran más volando en la aeronave moderna. Ahora, los helicópteros que vienen equipados con turboyaft, eh, básicamente es el principio, digamos, del mismo, que lo que hacen es rotar la hélice que tienen por arriba. Estos sí ya se encuentran en los helicópteros modernos. Algunas zonas de riesgo de los helicópteros, siempre hay que tener en cuenta que hay una hélice que está girando, que funciona, una turbina, que también produce calor, que produce chorro. Y los materiales de construcción que tienen, utilizados, digamos, en distintas aeronaves, tienen que tolerar obviamente grandes temperaturas, ya que estamos hablando que mucho se usa titanio hoy, ya que tienen temperaturas que andan cerca de los 1000 grados Celsius. Acá vemos un poco los materiales de construcción de las aeronaves. Se usa un poquito de materiales compuestos, se denominan. Se usa un poco de acero a veces todavía, pero bueno, la mayoría son materiales compuestos de distintos tipos de aluminios, aceros, plásticos, fibras de vidrio, etc. Fibra de carbono y por hoy. Acá vemos un poco las ruedas, los montajes, digamos, cómo tienen que estar. Esta es una aeronave que se le trabó el tren de aterrizaje y tuvo que aterrizar de esa manera. Y vemos cómo el montaje del tren de aterrizaje resiste lo suficiente para que no quebrarse. Sí, las cubiertas se prenden fuego por la fricción, obviamente. Como veíamos antes, plástica con fibra de carbono, grafito de fibra de vidrio, fibra de vidrio. Hay partes, digamos, que tienen que tratar de que no sean ignífugas. Hay otras que son, digamos, por un tema de consumo más livianas. Y bueno, distintos componentes de distintos materiales que tiene todo una aeronave van variando. Fíjense que hay muchísimas partes, como por ejemplo los flaps, por ejemplo, que son de grafito. Y hay partes, por ejemplo, internas, ven, de los elevadores, acá en este caso, que son de plástico de fibra de carbono. El resto son compuestos de acero y de aluminio. Acá una desclasificación de los materiales. Vamos a ver un poco ahora las 4 fuerzas que actúan en un vuelo. Como bien sabemos, nosotros estamos sujetos a variaciones, digamos, aerodinámicas. Una aeronave, digamos, cuando se encuentra en tierra, se encuentra que su peso y el motor apagado hace que actúen solamente una fuerza, que es el peso, porque el avión está apagado. Pero en vuelo, están actuando 4 fuerzas al mismo tiempo. La aeronave cuando está volando tiene la fuerza de sustentación, como vemos acá,
tiene una fuerza de tracción para poder ir adelante mediante la hélice, la turbina, lo que fuera que tenga. Tiene una resistencia, que es todo el mismo fuselaje, y tiene un peso que tiene que ser vencido por esa sustentación cuando quiere ascender o descender. Por eso las fuerzas, cuando la aeronave, digamos, se encuentra a una velocidad constante y a una altura constante, están las cuatro niveladas. Cuando el avión tiende a subir, la sustentación es mayor al peso, y cuando el avión tiende a avanzar en velocidad, la tracción va a vencer a la resistencia. Cuando el avión alcanza una velocidad crucero, la tracción está venciendo a la resistencia, pero no se mueven los valores. La aeronave sigue avanzando porque la está venciendo, pero los valores se mantienen nivelados, ya que no le incremente potencia. Si el piloto acelera el avión, ahí la tracción va a tender a aumentar sus valores hasta otra vez igualar esa diferencia con resistencia, y se va a frenar la velocidad y va a continuar, digamos, la misma velocidad constante crucero. Acá tenemos una pequeña reseña de lo que es la sustentación. Como antes yo lo había explicado, hay un aumento de presión en la parte del intra-2 del ala y una disminución de presión porque las partículas de aire se aceleran. La resultante es la sustentación. Acá habla un poco del peso y del empuje. La resistencia. Ahora vamos a ver un poco lo que es el peso y balanceo. Bueno, vamos a hablar un poco del peso y balanceo de las aeronaves, ya que esta parte es bastante importante. Las aeronaves, digamos, tienen que tener un peso y balanceo de fábrica, y posterior está todo lo que es movible, que son pasajeros, valijas, combustible, carga. Todo eso hace que el centro de gravedad se desplace cuando está en tierra. Pero después también existe el factor que en vuelo, dadas las distintas fuerzas aerodinámicas que va cargando el avión y el consumo de combustible que también crea un peso, se van modificando en el aire. Entonces, el piloto tiene que ir siempre compensando esos pesos. Cuando es en tierra, digamos, uno tiene que tratar de estabilizar las fuerzas, digamos, cómo las va a acomodar. Siempre es preferible tener la carga más pesada adelante y la carga más liviana detrás de las alas, porque si no el avión tendería a levantar la nariz y sería peligroso para la sustentación. Pero siempre se busca, digamos, que sea un equilibrio, que no haya tanta diferencia entre la carga delantera y la trasera. En vuelo, el centro de gravedad tiende siempre a desplazarse un poco para atrás en la aeronave, y a medida que va consumiendo combustible más aún, entonces hay que ir compensándolo, y eso se hace mediante el compensador que habíamos visto que movía la pequeña aleta de la cola. Eso, digamos, lo que va haciendo en vuelo es que el comando vaya perdiendo presión y el avión vuele más nivelado. Los aviones que cuentan con piloto automático lo hace automáticamente a eso. Por eso también existe la profesión del despachante de aeronaves, que es el que se encarga de hacer todos los cálculos de peso y balanceo. Pero el piloto y el tripulante tiene que conocer los pesos y balanceos de su aeronave, sobre todo cuando vuelan sin un despachante. Acá muestra las fuerzas que veíamos antes. Acá hay una reseña del sistema de las aeronaves. Tenemos los sistemas de codificaciones, sistema de combustibles hidráulicos, eléctricos, sistema de oxígeno, protección contra lluvia y hielo, ya que volamos en condiciones de formación de hielo, protección contra incendios, sistema de iluminación, grabación de datos, etc. Acá muestra un poco cómo se identifica cada sistema. Fíjese que lleva por ahí un color cada sistema, así es como se encuentra, digamos, en los manuales del avión y en las listas de verificación del avión. Generalmente se encuentran por color para que sea más fácil identificar a qué pertenece cada sistema, porque imagínense que cada sistema también tiene su variación o su componente. Acá muestra un poco el sistema de combustible. Como ven, siempre el combustible por norma va en las alas y la reserva va en el tanque ventral. En algunas aeronaves, pero muy poquitas, el Airbus 380 es el único, tiene también los depósitos en el empenaje de cola. Pero raro, esto es raro ver una aeronave. Lo normal es esto, siempre se encuentra acá. Estos por ahí son aviones que vuelan muy larga distancia
y bueno, pueden llegar a tener esos pequeños depósitos en la cola. Acá habla un poco de lo que es el sistema de combustible, cómo se distribuye. Se hace generalmente mediante bombas, son bombas hidráulicas y eléctricas que siempre tienen backup. Lo que hacen las bombas es chupar el combustible y ese combustible distribuirlo a los motores o a la turbina APU, que es la turbina auxiliar que se encuentra en la cola, que esa se usa en tierra solamente para energizar los sistemas del avión, aire acondicionado, luces, sistema de navegación. Después el avión consume todo su combustible para las turbinas. Estas bombas son hidráulicas algunas, en otros casos de gravedad y otras eléctricas. La mayoría de los aviones cuentan con la principal y con una de backup por caso de que falle la principal. Acá muestra lo que son un poco los tipos de tanque de combustibles. Se encuentran de manera rígidos, integrales, que están dentro de la estructura, los flexibles, que son como unas bolsas, que están dentro del ala, y los auxiliares, que también son más rígidos. Estos de acá son los más peligrosos, porque si el avión tiene un accidente y alcanza a rasgar contra un árbol, contra algo que pega, va a perder y va a desparramar la mayoría del combustible. En cambio, estos, al ser más resistentes a un golpe, tiende por ahí a mantenerse dentro de su reservorio. Los tipos de combustible que se usan en la aviación son los de tipo jet, que son para las aeronaves turbohélice y turbina, y los tipo Avgas 100LL, que son bajo en plomo, que son para los aviones pistoneros. En la aviación aeromédica, que generalmente se emplean aviones turbohélices y jet, siempre vamos a cargar el combustible que es el jet A1, que es el más común en la aviación. Es un combustible que está muy enriquecido con queroseno. Acá muestra cómo se abastece. Generalmente las tomas de combustible están en las alas, porque ahí es donde se encuentran los tanques. Algunos lo hace por gravedad, se carga desde arriba, y otros por abajo con las bombas de presión de los camiones. Acá una reseña de lo que es el sistema hidráulico. El sistema hidráulico trabaja con líquido hidráulico a determinadas presiones PSI. Generalmente lo que se usa para lo hidráulico son los movimientos de flaps, alerones, tren de aterrizaje, tapas de las puertas, las puertas mismas del avión. Por eso por ahí cuando falla el sistema de hidráulico podemos tener un problema o de movimiento de alguna superficie de vuelo con los comandos, o podemos tener problemas de no poder subir o bajar el tren de aterrizaje. El sistema eléctrico, los aviones cuentan con baterías, igual que un auto, que son generalmente de níquel cadmio, que es un componente difícil de conseguir. Cuentan, digamos, con una turbina auxiliar que está en la cola. Habrán visto en muchos aviones que tiene como un pequeño piquito acá, y cuando lo ven en tierra como que le sale un chorro de calores porque están prendidas en tierra. Son las APU, Auxiliar Power Unit. Estas pequeñas turbinitas lo que hacen es alimentar todo el sistema eléctrico de navegación del avión en tierra. En caso de que esta no funcione, están los GPU, que es la misma función pero de tierra, que es un carrito con unas ruedas que lo van a ver enchufado al avión, que lo que hace es energizar todo el avión. También funciona a combustible. Y después tenemos el sistema, digamos, de generador de motores que están dentro de los motores, que lo mismo que un auto, generan electricidad a todos los sistemas eléctricos de la aeronave. Acá, digamos, para qué sirven todos los sistemas eléctricos. Los generadores de motor trabajan AC y DC, o sea, continua y alterna, porque los sistemas de la aeronave, que son todos los sistemas que ven en la cabina, de navegación, etcétera, algunos trabajan con alterna y otros trabajan con continua. Estos generadores se encuentran en una caja dentro del motor y tienen unos converters, se llaman, que lo que hacen es convertir esa energía de continua a alterna. Acá, como le decía, las baterías de níquel cadmio, que son estas, y las de ácido, que las de ácido tratan de no usarse mucho en la aviación por el tema de que son peligrosas porque corroen. Y en caso de que tenga una fuga y empiece a corroer dentro de una aeronave, sería peligroso porque puede dañar la estructura. Entonces, las más comunes que van a ver son las de níquel dentro de la aeronave.
Acá vemos, como le decía, la potencia auxiliar que está en la cola, que es una pequeña turbina ubicada en la cola. Se enciende desde la cabina, trabaja a combustible y genera energía para la aeronave. Y acá vemos el sistema generador de tierra que trabaja a combustible y genera como cualquier generador, como los que se ven en los edificios, se enchufa a la aeronave por una toma de corriente, están ubicadas en la panza generalmente, y pueden energizar toda la aeronave. Una vez que el avión pone en marcha sus motores, que ya tiene energía propia o sus baterías, se desconecta ese carro y se aparta para que el avión pueda iniciar su pushback de despegue. Y las sistemas de emergencia, que son las RAT, este sistema se llama RAT por Ram Air Turbine, como dice acá, Ram Air Turbine. Este tipo de hélice, pequeña hélice, lo que hace es, se mete dentro de la panza, va guardada en esta tapa. En caso de que el avión se quede sin energía de los generadores propios del avión ni de las baterías, desde la cabina se acciona con una palanca, esta tapa se libera, cae esta turbina y con el impacto del aire empieza a girar y trabaja, digamos, como un molinito de viento, generando energía propia y abastece a los sistemas básicos de vuelo del avión. Se puede usar por muy corto tiempo y a unas velocidades determinadas, pero se usa en caso de emergencia para poder aterrizar el avión lo antes posible. Acá vemos los sistemas de oxígeno, los aviones presurizados vuelan con tubos de oxígeno que van ubicados en una parte de las bodegas de carga del avión. Estas aeronaves son las que vuelan a gran altitud, por eso requieren de oxígeno para las máscaras, para la presurización del mismo o para los sistemas de emergencia. Acá vemos las protecciones ante lluvia y hielo para los aviones, digamos, jet. Lo que se utiliza son unas especies de resistencia calóricas que van en todos los bordes de ataque donde el avión puede llegar a formar hielo, que son la parte delantera de las turbinas, los bordes de ataque de ala, borde de ataque de los elevadores, el estabilizador vertical, la cola, los sistemas de navegación, que son sensores que están en la nariz, tubo pitot, antenas, ahí también, mediante una resistencia calórica, hacen que el hielo se derrita. En el caso de los aviones que son turbohélice, por ejemplo, trabajan con un sistema de botas, se llama, que es una goma neumática que se infla con aire y lo que hace es romper esas superficies de hielo. Y para las hélices usan el mismo sistema eléctrico de calor. La protección contra incendio se activan desde la cabina. Cada turbina que puede llegar a tener un incendio por una fuga de combustible tiene extintores, uno para cada motor, como se ve ahí, uno, dos, y uno para la turbina de la cola, APU, que es la turbina chiquita que veíamos que se enciende para energizar el avión. Siempre generalmente cuentan con dos extintores por turbina. O sea que esta palanca que apaga la 1 se gira para la derecha, acciona un extintor, se gira para la izquierda, acciona otro extintor. O sea que serían en total acá 6 extintores. Una reseña del sistema de presurización. Sabemos bien que los aviones que vuelan por arriba de 10.000 pies, que son 3.000 metros, ya requieren, digamos, de oxígeno, que puede ser o con máscara de oxígeno o presurización, que es lo que se usa hoy. La presurización lo que hace es inflar el fuselaje a una altura determinada y mediante las turbinas crear, digamos, el efecto de una atmósfera por debajo de 10.000 pies. Ese aire que entra se compacta, se mete dentro de la cabina y presuriza. Después el avión lo que hace es a través de sus válvulas outflow, es descomprimir ese aire a medida que va descendiendo y cuando cruza los 10.000 pies en descenso ya libera toda esa presión, desinfla un poco el fuselaje y la aeronave ya está lista para aterrizar. En las bodegas de carga hay siempre una bodega de carga que es presurizada y hay una que no. Por eso cuando se transportan animales vivos, van en la bodega de aire presurizada, que es igual que la cabina de pasajeros, que también es calefaccionada. Vemos un poco las iluminaciones de las aeronaves. Los aviones cuentan con muchísimas luces. Las más comunes que van a ver siempre son de colores rojas, blancas y verdes. Acá vemos lo que son las beacon, que son luces de posiciones rojas, que generalmente están en la panza y en el techo del avión. Las de navegación, que son verdes del lado derecho, rojas del lado izquierdo y blancas en la cola. Estas se usan siempre cuando el avión está en vuelo.
Las de aterrizaje, que son las luces que están montadas en el ala, que lo que hacen es iluminar la pista a la hora del aterrizaje. Las de rodaje, que son las que están blancas en la nariz, que lo que hacen es marcar, digamos, el piso para poder andar por tierra y ir viendo las líneas. Las de logo, que son estas, unas que van acá arriba, que iluminan la cola, el logo de la cola, que esas obviamente no son de seguridad, sino que son luces, digamos, más que nada para que se vea el logo de la marca de la aerolínea. No son de seguridad ni de navegación. Y también existen las luces que son las runway turn off, que son luces que se apagan posterior al aterrizaje, pero que iluminan la pista, digamos, al momento de toque. Las famosas cajas negras, que son las CBR, que graban datos y graban todo el sistema de audio de la cabina, son, digamos, obligatorias solamente en los aviones FAR 25, que son los aviones que vuelan de manera comercial en línea aérea. En el resto de la aviación no es obligatoria, es opcional, cuestan bastante, por eso no se ponen, y lo que hacen es grabar 24 días continuos de vuelo, se resetean y vuelven a grabar si no hubo un accidente. Son súper resistentes, un material súper resistente para que si hay un incendio o un accidente con incendio o destrucción total de aeronave, traten de durar lo más intacta posible. Y lo que van marcando son todos los movimientos de los datos de vuelo y todo lo que fueron hablando los pilotos en la cabina. De ahí se puede recopilar para ver qué pasó en caso de accidente. Acá la muestra un poco lo que es adentro. Salidas de evacuación que tiene una aeronave. Todas las aeronaves tienen que contar con un sistema de evacuación según los pasajeros. Las puertas son acordes según los pasajeros. Un avión que carga 300 pasajeros va a tener que tener 6 puertas. Un avión que carga 100 pasajeros va a tener que tener 2. Cada puerta siempre tienen que estar ubicadas y señalizadas y están en los laterales del fuselaje. Acá, como vemos, se pueden abrir del lado de afuera, accionar del lado de afuera en caso de emergencia, obviamente el lado de adentro. Las ventanas que también son de emergencia para poder evacuar. Estas son puertas-ventanas que dan salida al ala para poder evacuar. Las aeronaves, por reglamento, tienen que ser evacuadas en 90 segundos. Por eso es la cantidad de tripulantes que llevan adentro. Las aeronaves que vuelan con 100 personas a bordo pueden volar con 2 tripulantes, las que llevan 200 con 4, las que llevan 300 con 6, y así sucesivamente, para poder cumplimentar con los 90 segundos de evacuación. Acá vemos los dispositivos de emergencia, que son los toboganes inflables que están guardados en esta caja dentro de la puerta. Una vez que se accionan por una palanca, la puerta se abre y se activan automáticamente para la evacuación inmediata. Las zonas de áreas de corte que tiene el fuselaje, los fuselajes van a ver una parte troquelada con esta leyenda, que es donde los equipos de emergencia pueden romper o cortar para ingresar al fuselaje y rescatar pasajeros que hayan quedado atrapados. Acá vemos las aeronaves de carga, sus clasificaciones. Ante la presencia de un incendio será descubierta fácilmente por un miembro de la tripulación, ya que las cargas pueden llegar a prenderse fuego, entonces los aviones cargueros tienen que tener una cierta clasificación de los materiales que llevan adentro, cuáles son de alto contenido de riesgo y cuáles no, porque a veces hay que usar máscaras de oxígeno para atacarlos, etc. Se dividen por clase, como dijimos. Hay una tabla que muestra todo tipo de clase y hay aeronaves de carga que transportan un tipo de material y hay otras que no. Bueno, acá vamos a ver un poco un desglosaje de un helicóptero, ya que no hablamos mucho del helicóptero, esto está más enfocado en la aeronave, pero bueno, el helicóptero también hace evacuaciones médicas. Eh, bueno, el helicóptero básicamente es la misma física que lleva el avión, a diferencia de que no tiene las alas, porque tiene, digamos, la hélice que lo hace rotar, puede hacer vuelo estacionario, que el avión no lo puede hacer, y puede hacer vuelo para atrás, que el avión tampoco lo puede hacer. Esas son las ventajas, digamos, del helicóptero. Acá desglosa un poco lo que es su rotor principal, las carcasas, la cabina, las puertas de la cabina, la estructura del grupo de cola, el rotor de transmisión de cola, que lo que hace evita que el helicóptero gire sobre un eje vertical.
Los estabilizadores horizontales, que estos sí accionan igual que una aeronave, pero ayudan a subirlo y a bajarlo, más allá del ángulo de ataque que cambie las hélices. Sus patines, tienen patines para posar, a diferencia de los aviones tienen rueda, pero sí hay helicópteros con versiones que sí tienen un tren retráctil que sale y aterriza como cualquier aeronave con las ruedas. Acá muestra cómo va cambiando la inclinación de las aspas para que el helicóptero pueda avanzar o ir para atrás o moverse para los costados. Eso lo opera el piloto desde la palanca de posición y desde los pedales y desde una palanca colectora que se llama, que esa no la tiene el avión, que es lo que hace la palanca colectora es darle potencia y cambiarle el ángulo a la hélice para que el helicóptero haga distintos movimientos. Y por último, tenemos una designación de las aeronaves militares. Si bien nosotros estamos dentro del ámbito civil, las aeronaves militares tienen una nomenclatura, una designación. Por ejemplo, las que son de ataque son las Alfa, Bravo para la de bombardeo, Charlie la de carga, Eco la de dispositivo eléctrico, F las de caza, Hotel para los helicópteros, eh, Kilo para los que son cisternas, que pueden llegar a abastecer combustible, etcétera. Oscar para la observación, Papa para los que son patrulleros, que eso, por ejemplo, los que patrullan territorio o costas, Romeo para los de reconocimientos, Sierra para los antisubmarinos, Tango para los de entrenamiento, Uniform para los polivalentes y X-Ray para los de investigación. Bueno, con esto finaliza la tercera parte del curso.